Bueno, entonces, pues lo que siempre les digo, porfa, si alguien tiene algún comentario de lo que, de lo que vamos diciendo, de lo que vamos exponiendo en la sesión, pues me interrumpe, porque pues no veo cuando levantan la mano, ¿listo? Entonces, como para tener eso ahí presente, ¿ok? Mm, Vamos a hablar hoy acerca de lo que es las generalidades de la planeación tributaria, ¿listo? Esta sesión, prendo acá. Esta sesión, entonces, está estructurada de la siguiente manera. Vamos a abordar, por un lado, todo lo que tiene que ver con la problemática, por qué no se hace planeación tributaria en las organizaciones y las repercusiones que eso tiene. Hay unas, qué acciones se deberían emprender para dar ese salto y empezar a trabajar sobre temas de planeación tributaria. Y por último, todo lo que son las fases de la planeación. ¿Ok? Entonces, digamos que es un tema un poquito extenso, muy teórico, pero digamos que es lo que nos va a dar digamos que va a ser como el abono del terreno que vamos a seguir explorando más adelante, ¿ok? En ese orden de ideas, entonces, digamos que empezando por la problemática, eh, hay que tener presente que, pues, digamos que desde el inicio de la humanidad, o bueno, no tanto desde el inicio de la humanidad, sino que desde épocas muy remotas, porque, pues digamos que la humanidad surgió siendo personas nómadas. Entonces las personas pues iban de terreno en terreno, iban, se dedicaban a caminar. Obviamente en algunos momentos se encontraban con terrenos inhóspitos, que de por sí al comienzo de la humanidad todo era inhóspito. Entonces se encontraban con un dinosaurio, se encontraban con tierras muy frías o con tierras muy calientes, y eso hacía que la población migrara de sitio en sitio. Entonces no había una estabilidad. Ya después de eso, la población se comienza a volver sedentaria, y se comienza a volver sedentaria, ¿por qué? Porque descubren la agricultura. Entonces se encuentran terrenos que son fértiles, sobre todo terrenos que están muy cerca a ríos, terrenos que están cerca a lagunas, esas fuentes hídricas que son una fuente de vida y que a la vez se convierten en un recurso económico para una sociedad. Entonces ya se comienzan a ver asentamientos de la población, y esa población comienza a tener necesidades. ¿Necesidades como cuál? Como, bueno, organicémonos, su terreno va de tal lado a tal lado, el mío comienza aquí y va hasta tal lado. Aparte de eso, pues vamos a necesitar una autoridad que sea, que tenga eh, poder, una autoridad que esté en la capacidad de dirimir conflictos que se presenten en la sociedad. Y cuando se comienza a tener ese tipo de necesidades, se crean ese tipo de gobiernos, pero esos gobiernos necesitan tener sostenibilidad. Y la sostenibilidad la empiezan a adquirir en la medida en que comienzan a recaudar impuestos. Entonces, le comienzan a decir a la población, bueno, usted necesita seguridad, esa seguridad se la podemos brindar como gobierno, pero necesitamos dinero para levantar muros, para tener personas que se dediquen solamente a vigilar y a cuidar. Necesitamos dinero para adquirir armas, para defendernos de aquellos que nos puedan querer llegar a invadir, etcétera, etcétera. Entonces comienza a surgir unos gobiernos más poderosos que otros, tal cual como lo vemos en la actualidad, gobiernos que quieren someter a otros países, a otros, bueno, no a otros países, sino a otros estados que se han conformado, que es tal cual lo que vemos hoy en día también, y gobiernos que solamente se dedican a explotar al Estado, al pueblo, ¿ok? Entonces los castigan con unas tasas impositivas muy altas, y eso deriva en que hayan rebeliones, en que surjan movimientos insurgentes, y esos movimientos van en contra de ese tipo de gobiernos, y es así como se empieza a mover todo lo que se conoce en economía y en estados, tal y como los conocemos hoy en día. ¿Ok? Entonces, digamos que esas sociedades, esos grupos de personas, han estado vinculadas siempre al impuesto. Y cada una de esas personas se iba adaptando al proceso socioeconómico de ese estado.
desde el imperio, pasando por las monarquías, las repúblicas, entre otras, esos tipos de organizaciones fueron creando impuestos donde al principio digamos que era un tributo por tierras conquistadas y este tipo de impuestos fue evolucionando a través del tiempo y del desarrollo social y cultural que iban teniendo cada uno de los pueblos con el paso del tiempo. ¿Ok? Hay otros autores que consideran que el establecimiento de un sistema tributario justo y eficiente no es simple, ¿ok? Entonces es ahí cuando vemos que empiezan a surgir diferentes tipos de impuestos, el IVA, el monotributo, que ya es régimen simple, renta, todo lo que existía anteriormente como el IMAN y el IMAS, que después lo echaron para abajo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas van evolucionando a la par de las necesidades de una nación, sobre todo en países en vía de desarrollo, que procuran, digamos que, de una u otra manera, integrarse a una economía mundial. En ese tipo de países, el sistema tributario ideal sería recaudar los ingresos esenciales sin un excesivo endeudamiento público. Y obviamente, pues, hacerlo sin desalentar la actividad económica y, sobre todo, sin desviarse demasiado de los sistemas tributarios de otros países, cosa que no pasa en Colombia. Y no pasa en Colombia, ¿por qué? Porque nuestro sistema tributario es confuso, es eh, muy grande, es eh, difícil de comprender y genera dudas para el inversionista extranjero, ¿sí? No es fácil de comprender y él tiene dudas, por eso se abstiene de invertir en países como el nuestro, ¿ok? Situaciones que hoy en día pues, nos pasan factura porque lo que más necesitamos hoy es inversión extranjera, ¿ok? Que trate de salvar la economía tan golpeada que tenemos hoy en día. Son situaciones que pues eh, no se arreglan de la noche a la mañana, son situaciones que requieren de mucho esfuerzo y que de una u otra manera también se necesita que haya sacrificio de parte de algunas entidades. No sé, veo que algunos de los que están en este curso también ven procedimiento tributario. En procedimiento tributario acabamos de hacer un poco de contextualización de lo que es la situación impositiva en Colombia, que no es la mejor, pero que digamos una situación impositiva que es un poco precaria frente a las grandes necesidades que tiene el país. Y veíamos cómo la Constitución del año 91 fue ese punto de quiebre que que le quitó muchos privilegios al gobierno frente al Banco de la República, que era como ese escampadero que tenía el gobierno. Y lo utilizaba simplemente para imprimir dinero cada vez que tenía alguna necesidad o tenía un déficit. ¿Ok? Ya vemos cómo desde la Constitución del 91 eso se rompe y esa relación ya pasa a ser algo mucho más independiente y el Banco de la República adquiere esa autonomía. Entonces ya no es fácil que el gobierno lo llame y le diga, venga, ayúdeme a imprimir tantos billones de pesos, sino que le tiene que justificar el porqué de eso. Y el Banco de la República es la entidad que se encarga de estudiar y de tomar una decisión a favor o en contra de si imprime o no esos billetes. ¿Ok? Entonces, eso ya no es una decisión del gobierno, es una decisión propia del Banco de la República si la decide acatar. ¿Listo? Entonces, digamos que en América Latina, eh, digamos que se han creado muchas agremiaciones para lograr unirse esos países y poder de una manera u otra destacarse a nivel de convenios económicos. Entonces surge Mercosur. Mercosur surge por allá en el año del 85. Surge también la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, un Mercosur que nace de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Luego, después con Chávez y con todo su poder petrolero, se logró vincular a ese Mercosur, pero fue ahí como chilingueando y ya cuando el Mercosur estaba para morirse, entonces pues no le sirvió de mucho. Luego surge la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, donde está Chile, Perú, Colombia, Ecuador, y digamos que eh,
se empiezan a ver en nuestra región ese tipo de pasos que empezamos a dar como países, como naciones, hacia una integración económica en esa época, mediados de los 80s y toda la década de los 90s, ¿ok? Durante ese periodo se fueron desarrollando lo que hoy conocemos como los famosos paraísos fiscales. Y obviamente, ¿qué hicieron los paraísos fiscales? Aumentar la insolidaridad tributaria planetaria. ¿Por qué insolidaridad tributaria? Porque, sí, y esto es puro y físico sentido común. Si usted es un multimillonario y ve que le están cobrando más a usted por tener más plata, pues usted dice, no, pues que tan bobo. Yo pagando más que el resto, porque tengo más plata, pues yo lo que hago es saco mi plata, me la llevo para otro lado, la invierto en donde no me van a cobrar tantos impuestos y la tengo protegida. Entonces, pues eso es puro sentido común. Lo mismo le pasa a las empresas. Si usted es una empresa en donde a partir de la nueva reforma tributaria le van a cobrar el 35% de impuesto de renta, pues usted dice, no, pues yo voy a idearme algunas estrategias, entre comillas, tributarias para pagar el impuesto que yo considero es el justo impuesto que debo pagar. ¿Ok? Entonces empezamos a ver todo tipo de, no artimañas, sino ellos le llaman estrategias tributarias enmarcadas a pagar menos impuestos en Colombia. Entonces, y eso lo vamos a ver más adelante, todo el tema de eh, estrategias transnacionales, todo lo que tiene que ver con cómo yo, como importador, puedo pagar menos si hago el traspaso de mi mercancía por ciertos países con los cuales Colombia sí tiene acuerdos económicos y tributarios. Entonces, digamos que todo va orientado hacia ese tipo de cosas. Entonces, digamos que esos paraísos fiscales no solamente derivaron en el aumento de la insolidaridad tributaria, y obviamente pues esa insolidaridad tributaria que hizo, pues causó un desajuste en un triple plano. Eh, Triple plano, digamos que país a país, el primer plano. El segundo plano, entre multinacionales frente a empresas locales. Y eso en segundo plano. Y en tercer plano, entre grandes fortunas frente a la clase media. ¿Ok? Entre país a país, o si prefiere, entre países o jurisdicciones frente al resto de países, ¿sí? Eh, Entre multinacionales o transnacionales frente a empresas locales y entre grandes fortunas frente a la clase media y los ciudadanos menos favorecidos. Este tipo de situación, este tipo de desajuste, digamos que ha creado con el paso del tiempo una mancha inmensa sobre los sistemas tributarios a nivel mundial que mmm, con los constantes tropiezos, como la crisis financiera del 2008, que fue creada por allá en Wall Street con su Lehman Brothers, ha retrasado los avances en materia tributaria tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. Eh, y ni hablar de la pandemia. Si la crisis del año 2008 ayudó a abonar el terreno para crear ese desajuste a nivel tributario en muchos países, pues imagínense a lo que va a llevar la pandemia. Entonces, esto simplemente, ese tipo de desajuste, pues ha derivado en acciones en donde tanto empresas como personas naturales han optado por sacar sus recursos de Colombia. ¿Y por qué han optado por eso? Porque no les parece justo a ellos tener que pagar más por que ganan más. ¿Ok? Cuando esa pues es la lógica de una nación. Si usted gana más, pues lo ideal es que pague más. ¿Ok? Pero ellos se aprovechan de ese tipo de figuras, de paraísos fiscales, se aprovechan de, bueno, no aprovechan, sino que le sacan el máximo provecho a los beneficios tributarios de la cual está plagada nuestro estatuto tributario y de ahí pues logran maximizar todos esos beneficios y pagar un impuesto muchísimo menor, ¿ok? Que eso era básicamente lo que se peleaba en la reforma tributaria de Carrasquilla, en donde se decía, ok, listo, chévere que las personas que tienen, pues que paguen más, así sea la clase media, pero quítele beneficios a las grandes empresas. Usted no puede pretender, señor gobierno, tratar que todo el problema de la pandemia lo asuma o lo absorba
la clase media y las grandes empresas sigan disfrutando los beneficios económicos que hoy en día tienen. Entonces ahí fue cuando la Andy le dio como pena y dijo, no, sí, 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 entonces pues nosotros nos vamos a meter la mano al bolsillo y vamos a pagar el 35% de impuesto de renta, a sabiendas que nos lo iban a bajar al 30%, pero pues por la crisis y la protesta y todo esto, entonces sí, nosotros vamos a aceptar. Perdón, no vayan a desalojar la sala pensando que tengo su amigo COVID. Es una tosecita. Entonces, básicamente, el tema va hacia allá, a ver cómo se busca esa justicia tributaria que se desajustó en la medida en que los países fueron creciendo, en la medida en que otros países que no gozan de recursos naturales, en la medida en que otros países no tienen el mismo desarrollo económico, vieron como una alternativa posible convertirse en paraísos fiscales. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que todos los paraísos fiscales son ricos. Un paraíso fiscal lo encuentran ustedes en África y no es Sudáfrica. Un paraíso fiscal se llama Liberia. Es un país bien, bien raro. ¿Por qué Liberia? Bueno, ¿por qué Liberia es un paraíso fiscal y por qué es tan pobre? Pues precisamente porque Liberia era ese país de la costa occidental de África en donde tanto Inglaterra como Estados Unidos llevaban a todos los negros a vivir allá. Entonces, cuando había esa época de racismo marcado en esas dos naciones, una forma de pactar con ellos fue decirles, mire, no se preocupe, se acaba la esclavitud, pero yo no me voy a quedar con ustedes acá, yo los voy a llevar a un país que hemos conseguido para que ustedes creen allá sus propias leyes y se organicen ustedes mismos. Y así fue como se denominó Liberia. Liberia era en realidad una palabra que se deriva de libertad. Entonces era eso, ese terreno, ese territorio se conocía como libertad, como el país en donde los negros iban a ser completamente libres y ellos mismos podían gobernar su propia nación. Entonces los llevaron allá y ellos empezaron a crear toda su estructura política, su estructura económica. Nada les funcionó, había mucha corrupción, mucha pobreza y la única salida que encontraron fue convertirse en un paraíso fiscal. Paraíso fiscal en donde van las grandes multinacionales, sobre todo las navieras, y se organizan, crean sus empresas en Liberia y por eso muchos de los containers dicen Liberia, porque fueron creados allá en ese país y es a través de ahí en donde crean embarcaciones. Bueno, no es que las creen propiamente en Liberia, sino que las empresas se registran en Liberia y crean toda esa infraestructura naviera en otros países, pagan impuestos en Liberia y declaran todo eso allá mismo en Liberia. Esto obviamente pues hace que lo que derive de ingresos para la nación sea muy poco y es de los pocos paraísos fiscales que son pobres. ¿Ok? Otro paraíso fiscal que no es así el más rico es Andorra, que queda por perdidísimo en los Alpes franceses, bueno, en frontera con España y Francia, y es a donde los youtubers están yendo a guardar su dinero y a vivir. Entonces, básicamente, a eso es a lo que lleva esas grandes desigualdades que se ven en los países, ¿ok? Entonces se empiezan a crear esos paraísos fiscales y es en donde un país se ve más golpeado frente a otro. O sea, un Colombia frente a Suiza. Dime, ¿alguien quiere intervenir? Profesor, una pregunta. ¿Panamá no es un paraíso fiscal también? ¿O era? Era, era un paraíso Era, fiscal, ¿cierto? sí, era un paraíso fiscal, pero ya hoy en día ha entrado a colaborar, pues debido a todos sus escándalos, los Panama Papers, ¿cuál fue el otro escándalo que tuvo acá Colombia con Santos? Bueno, han habido muchos escándalos con Panamá y muchos estamentos internacionales le han obligado a Panamá a que colabore con información frente a eh, temas de dineros que muchas personas han ido a depositar a ese tipo de países. Pero todavía hay muchos países que no colaboran. Suiza es uno de ellos.
Suiza es eso de paraíso fiscal por excelencia, en donde no le importa nada y sí, si quiere, pues amenáceme y que yo no le hago caso. Y pues, ¿quién se mete con Suiza? No porque tenga un poderío militar, sino porque tiene mucha riqueza y pues tiene muchos amigos que lo pueden respaldar. Entonces, pues nadie se mete con Suiza por eso. Y eso pasa con muchos paraísos fiscales. Entonces, ¿uno qué hace? Pues tiene sus recursos, como ve que le están cobrando más en Colombia, los saca y los guarda y aparte, usted paga una cantidad mínima de impuesto. Si aquí está pagando el 33, o bueno, el 35, como lo quieren cobrar ahora, allá va a pagar fácilmente el 12, el 13. Entonces es una diferencia muy marcada y aparte le protegen sus recursos, ¿sí? O sea, no hay, digamos que en Suiza hay elecciones creo que cada año. Suena loco, pero así funciona Suiza. Anualmente están teniendo elecciones, están renovando su Senado, su Cámara, su presidente, etcétera, etcétera. Pero digamos que ese tipo de situaciones generan una sensación de gobernabilidad y esa sensación de gobernabilidad transmite ante las personas que están ahorrando allá, le dan la garantía de que no, su dinero no lo van a expropiar, su dinero no lo van a reportar a otros países, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que le dan esa sensación de seguridad. Y eso, pues, es atractivo para cualquier inversionista. Entonces, voy a pagar como un 12% de impuesto frente a mis ingresos y me lo van a proteger. Es un dinero que está totalmente protegido. Entonces, pues, ¿qué mejor garantía que esa? Entre multinacionales y empresas locales, pues obviamente las multinacionales sí desarrollan una planeación tributaria y en muchos aspectos una planeación tributaria agresiva, que lo vamos a ver más adelante. Frente a las empresas locales, muchas, y sobre todo en Colombia, desconocen la normatividad tributaria, por una parte. Por otra, los que intentan estudiarla quedan más confundidos. Entonces se desaniman y en muchas ocasiones dejan de aprovechar esos beneficios tributarios que les ha dado la ley y los pierden. Entonces, caso que no cometen las multinacionales. Las multinacionales tienen áreas específicas que se dedican solamente a hacer planeación tributaria. Entonces, a mirar cuáles son los beneficios, qué van a quitar este año, qué van a colocar el próximo año y con base en eso le dicen al gobierno, ay, chiqui, me da pena contigo, pero como no me estás beneficiando, yo me voy. Entonces, caso de la Mazda en Colombia, eh, el gobierno le empezó a subir los aranceles y ellos vieron que no era nada rentable y dijeron, bueno, me da mucha pena, usted no me está ayudando, yo no tengo por qué ayudarlo a usted como país, dando empleo a su población, sino simplemente me voy para otro país y me organizo en un país que me cobre menos. Es lo mismo que le pasó a Estados Unidos. No sé si ustedes conocen, ¿alguno sabe acerca de la historia de los tres grandes en Estados Unidos? Bueno, digamos que la historia de los tres grandes hace referencia a General Motors, Ford y Chrysler. Eran las tres empresas grandes fabricantes de vehículos y fueron esas tres empresas las que movieron toda la economía en Estados Unidos y la llevaron a convertirla en una potencia mundial. Esas tres grandes se centraron o se ubicaron inicialmente todas en un solo estado. Bueno, específicamente en una sola ciudad, en Detroit. En Detroit, esa ciudad empezó a crecer muchísimo a partir de la década de los 20, los 30, los 40 y los 50, en donde esas tres empresas se encargaron de mover toda la economía del país. Pues fabricaban carros. Estados Unidos, un territorio tan extenso, solamente es viable recorrerlo cuando una persona tiene su propio vehículo. Digamos que usted lo puede transitar pagando bus, pero es muy caro, pagando avión, que también en esa época era muy caro, o vía ferrocarril, vía tren. Entonces, pues también eso era muy costoso. Entonces, estas empresas empezaron a crear esos grandes conglomerados económicos y empezaron a hacer crecer esa ciudad. En ese crecimiento, pues digamos que empezaron a traer mucha mano de obra barata de otros estados, sobre todo estados del sur, en donde había todavía
racismo. Entonces, mucha de la población negra se empezó a trasladar directamente a Detroit y en Detroit se ubicaron en la parte céntrica de Detroit. Es más, si usted tiene oportunidad en este momento de entrar a Google Earth, busque Detroit y va a hacerle zoom a Detroit y se va a dar cuenta que hay grandes espacios blancos. O sea, grandes espacios, digamos que usted ve en un barrio mucho lote desocupado, ¿sí? ¿Qué pasa? Que más o menos en la década de los 60, 70, el gobierno le puso muchos impuestos al sector automotriz. ¿Y ellos qué hicieron? Pues las empresas no son bobas. Las empresas dijeron, ok, usted me va a cobrar todo eso, yo cojo toda mi infraestructura y me la llevo para México, me la llevo para Asia, me la llevo para países del sureste asiático y allá comienzo otra vez a montar toda mi infraestructura porque usted, señor gobierno americano, no está valorando lo que yo le estoy ayudando, porque le estoy generando empleo, estoy haciendo que la economía sea dinámica y usted en beneficio de eso, lo único que hace es darme un castigo. Entonces, se empiezan a ir esas empresas, las personas que estaban trabajando allá quedan desempleadas y de por sí el norteamericano trata de migrar mucho dentro de Estados Unidos. Entonces, los blancos, que eran los que tenían buena educación, que eran los que tenían muy buen currículum, pues migraron a otros estados y en el centro de la ciudad quedó toda la población negra que no tenía nada más que hacer. Entonces, comienza Detroit a convertirse en ese fortín delictivo en donde a hoy en día el 35% del total de la población de Detroit tiene antecedentes criminales. El 35% en algún momento ha ido a parar a la cárcel. Imagínense la problemática tan grande. ¿Por qué? Porque no hay empleo, porque no hay fábricas para poder trabajar. Y es así como el gobierno local, el gobierno de Detroit dijo, miércoles, ¿y qué vamos a hacer? El alcalde dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues empecemos a crear programas sociales y a crear empleo nosotros como gobierno para que de esta manera las personas puedan seguir teniendo más dinero y se reactive otra vez Detroit. Así empezó el gobierno local y empieza a crear grandes vacantes de empleo público. Entonces es mucha el personal de color que empieza otra vez a trabajar, empiezan a tener dinero. El gobierno dice, ok, vamos a empezar a crear casas y se las vamos a dar muy baratas, sobre todo a las personas que están ahora trabajando con nosotros y que son de color negro. Entonces vamos a empezar a trabajar con ellos y a darles esas oportunidades. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, ah, bueno, me dan casa, yo arriendo mi casa, sigo pagando el cuarto que estoy pagando, me ahorro esa platica, empiezo, la casa se paga sola, yo sigo teniendo ingresos y esas casas se comienzan a volver en temas de albergues de delincuentes, sitios en donde cometen actividades ilícitas y el gobierno que dice, ah, muy bonito, como ahí hay actividad ilícita, yo voy a tumbar esas casas. Y comienza a tumbar eso. Por eso esos grandes vacíos, esos lotes vacíos que usted ve en Detroit, si es que le está haciendo zoom a Google Earth en esa ciudad. ¿Y eso en qué deriva? En que el gobierno de esa nación, pues, se dedicó a patrocinar o se dedicó a subsidiar la vivienda de esas personas. No le funcionó el plan. Se dedicó a generar empleo para las personas que no tenían empleo y se empieza a descapitalizar la ciudad. Entra en quiebra y ¿qué le toca al gobierno? Meterse la mano, el gobierno, es decir, el gobierno americano, esto estamos hablando de la época de Barack Obama dice, ok, usted señor alcalde, le quedó grande gobernar Detroit, yo nación voy a tomar el gobierno de Detroit y voy a sacar esto adelante. Le inyecta dinero, lo saca de la deuda y comienzan otra vez las empresas a volver. La primera de ellas que quiso volver fue una empresa italiana que que crea vehículos. No es la Fiat, Jeep. Esta empresa Jeep se va para Estados Unidos, empieza a implementar su planta y la primera iniciativa es crear 6.000 empleos y eso lo fue a hacer en el 2019 cuando llegó la pandemia
y se acabó todo. Y Detroit empezó otra vez a echar para atrás. Entonces, ¿qué quiero decirles con estos ejemplos de Liberia y de Detroit? Que usted puede ser una ciudad en el mejor país del mundo, pero si tiene malas políticas o no tiene buena planeación, el tema se puede desmoronar. Usted puede ser el país que se lo dieron para que lo organizara, para que lo gobernara, pero si no tiene planes de acción que logren generar empleo y que aparte hagan sostenible a la nación, usted no va a poder gobernar eso. Se le va a salir de las manos. ¿Eso a qué lleva? A que los países tienen que crear buenos proyectos tributarios que le permitan salir adelante y no solamente dedicarse a gravar con impuestos altos a las empresas que más ganan, sino también tratar de que todas las personas paguen en su justa medida un impuesto. Y esto va a hacer que primero se cree la cultura y segundo, las personas se habitúan al tema de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted va teniendo hijos y su hijo se va dando cuenta que usted paga impuestos, él lo va a hacer. ¿Ok? Pero eso se tiene que ir construyendo en la medida en que el país va creciendo. Y lo mismo pasa con temas de las grandes fortunas. Entonces las multinacionales, frente a las empresas locales, la multinacional tiene el poder de mudarse cuando ella quiera. La empresa local no. La empresa local o decide continuar o simplemente quiebra. ¿Ok? Las grandes fortunas frente a la clase media, las grandes fortunas, pues, cuando yo tengo dinero, si veo que van a cobrar más, me lo llevo para otro país y es la clase media la que va a tener que absorber esa fuga de capitales. ¿Por qué? Porque el gobierno no es capaz de ponerle control a esa fuga de dineros. Y aparte, como son todos amigos, pues van a tener ese tipo de inconvenientes. Digamos que si usted es mi amigo y yo soy el gobierno y le pongo a usted más impuestos, pues posiblemente usted se me va a ofender y vamos a pelear como amigos y ya no me va a seguir ayudando y yo no lo voy a poder seguir ayudando, entonces vamos a tener conflictos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas hay que empezar a manejar cómo vamos a evitar que este tipo de capitales se siga fugando de esta manera y todo recaiga en los más débiles. ¿Ok? Que ese, pues básicamente, era un poco el tema que tenía la reforma tributaria que se cayó de Carrasquilla. ¿Ok? Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas, las cosas no salieron tan bien como se esperaba, pero digamos que esta nueva reforma tributaria que está todavía en construcción, va a ser menos lesiva con las personas naturales y más agresiva con las personas jurídicas. Pero habrá que ver hasta dónde puede llegar eso. Ahora, digamos que en Colombia existen unas motivaciones que llevan a la evasión de impuestos, ¿sí? Digamos que en Colombia el impuesto sobre la renta y complementarios, su recaudo representa una fuente importante en los ingresos corrientes de la nación, siendo uno de los rubros más representativos en el informe que realizaron, eh, digamos, en ese informe, ¿cómo es que se llamaba? Ay, se me fue la paloma con ese nombre. Comentarios al proyecto de presupuesto general de la Nación 2020, que fue publicado precisamente por la Contraloría General de la República y que refleja el comportamiento que a nivel de impuestos ha tenido nuestro país. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, eh, en el, mm, digamos que en el contexto nacional, el recaudo de los impuestos se ha convertido en un proceso complejo. ¿Por qué complejo? Porque no hay una conciencia plena en los ciudadanos para efectuar esos pagos y siempre estamos en la búsqueda, como personas, de prácticas ilegales para poder evadir o sacarle el cuerpo a ese tipo de impuestos. Pero además existen diferentes factores que también inciden en este contexto. Entonces, dentro de estas motivaciones que llevan a la evasión de impuestos, tenemos en primera instancia eh, el cambio de normas, ¿sí? Como hay tanta normatividad, y es que en Colombia diariamente se generan 11 nuevas normas. Llámele leyes, llámele decretos, póngale el nombre que quiera. Salen 11 diarias. Multiplica eso por 365 días. Entonces, con ese exceso
de creación de normatividad, pues es fácil que las personas se confundan y a raíz de esa confusión dicen, no, sabe que yo no voy a pagar esa vaina, yo más bien miro cómo evito pagar eso. ¿Ok? Por otro lado, están las reformas tributarias. Unas reformas tributarias que, ¿qué es lo que hacen? Pues generan pánico a nivel de los empresarios o de las mismas personas naturales. ¿Por qué? Porque no sabemos con qué joya nos van a salir el próximo año. ¿Ok? Entonces estamos como que ahí eh, apretando los dientes, esperando a ver qué nos va a llegar en la próxima reforma tributaria. Y se ha vuelto un deporte nacional crear reformas tributarias cada año, o por lo menos cada 2 años. ¿Ok? Otro aspecto que motiva a que se haga evasión de impuestos es el incremento del dólar. ¿Ok? Ese tipo de incrementos del dólar, pues lo veíamos en la anterior sesión, en donde el tema del incremento del dólar ha hecho que el déficit fiscal en Colombia se incremente, cada vez sea mayor. ¿Por qué? Porque cuando Colombia decidió endeudarse, adquirió una deuda a una tasa de cambio de 1.800 pesos y hoy en día esa misma deuda que adquirió en ese año a una tasa de 1.800, a hoy la tenemos a 3.700. Entonces se duplicó esa deuda. Y en cuarto aspecto, los factores internos. Entonces hay factores internos eh, como por ejemplo mayor gasto o un mayor ingreso, la falta de control a los procesos internos, esa percepción de corrupción que vemos en el día a día hace que nos desmotivemos y como que uno diga, no, pero ¿qué voy a pagar impuestos con ese nido de ratas que hay allá que se la están robando? Pues yo no voy a trabajar para ellos. Y eso a veces lo utilizamos como argumento para no pagar impuestos. Son situaciones que llevan básicamente a que le estemos cada vez sacando más el cuerpo a ese tipo de obligaciones. Son causas, todas estas que hemos visto, esas cuatro, que afectan directamente la planeación tributaria de las empresas. Y en ese orden de ideas, entonces, y yéndonos ya a lo que es el impuesto de renta como tal, en Colombia, pues ese tipo de impuesto representa una fuente muy importante de los ingresos corrientes de la nación y, como les decía, pues era uno de los rubros más representativos dentro del informe denominado Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2020 que publicó la Contraloría General de la República y ahí refleja el comentario que a nivel de impuestos ha tenido, el comportamiento que a nivel de impuestos ha tenido nuestro país. Entonces vemos lo siguiente, nos encontramos con un crecimiento a nivel de recaudo de impuestos, eh, no el que uno quisiera, uno dijera, como decían en el Chavo, qué bruto, cómo está recaudando impuestos Colombia, pero ha ido creciendo, ha tenido un crecimiento sostenido y eso es bueno. Eso habla que en Colombia se está adquiriendo o estamos cambiando de forma de pensar frente al pago de los impuestos. ¿Ok? Entonces vemos cómo en el 2012 se estaban recaudando 99.2 billones, en el 2013 subió a 105, 2014 a 114, a 123 en el 2015, a 126 en el 2016 y del 2016 al 2017 fue su mayor incremento de 126 a 136 billones y en el 2018 144 billones. ¿Ok? Ese crecimiento ha venido manteniéndose, digamos que casi que a una tasa de crecimiento del 6% respecto al año anterior. Y eso habla bien, ¿ok? Eso, digamos que le permite al gobierno hacer una buena proyección, contar no solamente con lo que ha venido recaudando normalmente, sino que cada vez son más las personas naturales que están pagando impuestos, cada vez son más las sociedades que se han ido legalizando eh, y que de una u otra manera, pues ayuda a crecer las arcas de la nación. Esto es algo bueno, es algo que ayuda, pero no es lo suficientemente robusto para las necesidades que tiene el país. Veíamos en otra sesión, dime. Profe, y sumándole a eso que la corrupción nos tiene pues desangrados prácticamente, porque de qué le sirve el gobierno hacer tantos recaudos de impuestos y todo si ellos siguen pues parrandeándose la plata a los colombianos. Entonces ahí estamos jodidos. Sí, ese básicamente, digamos que es el principal mal
que corroe a nuestro país, la corrupción, y ahí derivan muchas cosas, ¿no? Uno ve que, perdón, pero es que vuelvo a caer en lo mismo. Cuando usted ve que en un gobierno el fiscal es su amigo, el procurador es su profesor, el contralor con él viaja, pues imagínese, las entidades que lo deberían controlar a usted como gobierno son sus propios amigos, pues no le sirve de nada. Eso es Drácula cuidando el banco de sangre. En cualquier momento eso va a reventar, ¿ok? Entonces, digamos que ese mensaje que se está transmitiendo por medio de esos entes de control al gobierno, cuando yo veo que los entes que deberían controlar al gobierno son sus propios amigos, yo digo, aquí se perdió la gobernabilidad. Esto no va para ningún lado bueno y, en cambio, sí nos va a afectar y nos va a golpear duro, ¿ok? Y es la situación que se vio en la pandemia. En la pandemia veíamos cómo eh, se robaban los recursos que deberían ir dirigidos a las personas que realmente estaban necesitando esa plata. Se lo robaban, los mercados que daban eran súper costosísimos, eran con mucho sobrecosto. Ay, sí, ratas de alcantarilla, salió y dijo Duque una vez y no pasó nada. ¿Cuántos están encarcelados? ¿Qué ha pasado con eso? Entonces, digamos que aquí ser pillo paga. ¿Por qué? Porque usted comete el delito y no le pasa absolutamente nada. Pues digamos que eso ha hecho que este tipo de recaudos, que si bien es cierto ha venido creciendo, debería crecer muchísimo más y ser un rubro más fuerte dentro de los ingresos de la nación. La parte de recaudo tributario tendría que ser mayor. Cuéntame. Profe, tampoco estoy de acuerdo con el cuento de los subsidios, porque yo creo que eso es un rubro más para, bueno, pues para seguir haciendo de lo suyo, ¿no? Pienso que Sí, deberían darle como más oportunidad a la gente, de trabajo, de hacer empresa, pero eso de subsidio, eso es una alcahuetería y un robo más. sí, yo digamos que estoy de acuerdo con parte de los subsidios porque en realidad en Colombia hay personas que sí lo necesitan y creo que eso era algo bueno que tenía la reforma tributaria de Carrasquilla que se cayó y era que él había contemplado dentro de esa reforma eh, que, digamos que bueno, que esos subsidios que se les dan a las personas se den con base en el CISBEN y no como se están dando hoy en día, que es con base en el estrato. Entonces, si usted mira, en un estrato 1 hay personas que tienen muy buenos ingresos, solo que porque heredaron la casa o porque ahí tienen a sus amigos o porque se acostumbraron a vivir allá, siguen viviendo y disfrutando de los subsidios que le da el gobierno solamente por estar ubicado en el estrato 1. ¿Qué hacía la reforma tributaria de Carrasquilla? Decir, no más subsidios por estrato, vamos a dar subsidios vía CISBEN y el CISBEN lo iban a reestructurar. No sé, y ahí estoy pecando, ustedes me corregirán, no sé si la parte de esa reestructuración del CISBEN se rescató y lo están todavía trabajando para implementarlo o eso también se vino abajo. Pero eso era algo que yo veía bastante bueno de la reforma tributaria de Carrasquilla, que esos beneficios se iban a dar con base en el CISBEN y no con base en el estrato. Ahora, todos sabemos que a través del CISBEN también hay mucha corrupción. Vemos que cada vez se encuentran alcaldes, gobernadores, senadores con CISBEN bajo y beneficiándose de todo lo que da el gobierno nacional. Eso es malo, pero vuelvo y digo, en un país en donde el que debe ejercer vigilancia y control del gobierno son sus amigos, pues qué transparencia se le va a dar a todo esto. Entonces, pues son temas que son muy, digamos que chocan, ¿no? No sé, a mí me pasa eso y yo diría que eso tiende a hacer más daño cuando en un gobierno se transmite ese tipo de, o se manda esos mensajes. Pero en efecto, sí, la corrupción en el país nos está desangrando, ese es el mayor problema que tenemos. eh, y, ¿cómo es que dicen las mamás? Consuelo de muchos, ¿cómo es? Problema de tontos, consuelo de muchos, bueno, una cosa así. Decir que es que la región en la que estamos es la más corrupta y pues ahí está Colombia, ¿qué hacemos?
Sí, pero podemos ser mejores. O sea, y en eso nos toca a nosotros meter la mano. ¿En qué? En cómo estamos eligiendo, a qué tipo de personas son las que estamos poniendo que nos gobiernen. Porque si elegimos al hijo del corrupto, del que, por ejemplo, no sé si han visto, la familia del exgobernador de Santander, que era capitán de la policía, eh, lo arrestaron, le incautaron no sé cuántos bienes, 6.000 millones de pesos en bienes, pero como gobernador ahora dejó al hijo, el hijo también cayó en eso y siguen ahora más hijos que el señor tiene. Entonces, pucha, ¿cuándo vamos a acabar con ese clan? Pero eso está en nosotros. Nosotros somos los que elegimos a nuestros gobernantes y los estamos eligiendo mal. ¿Ok? Ahora, con base en en este panorama de este recaudo tributario que se tiene en el país, que pues si bien es cierto va creciendo, no está creciendo de la misma manera que esperábamos, digamos que los contribuyentes que están sujetos a esos tributos se ven en la obligación de conseguir gran cantidad de recursos y, bueno, más que de recursos, herramientas que les puedan permitir afrontar ese tipo de situaciones. Y es ahí en donde se hace necesario llevar a cabo una planeación tributaria, pero una planeación tributaria vista como una herramienta fundamental para para el buen funcionamiento de ese ente económico, de esa empresa. Planeación tributaria que le permita a los contribuyentes del impuesto de renta establecer unas buenas prácticas que tienen un soporte legal en las normas tributarias, pero que a la vez le permiten reducir el costo fiscal y por ende mejorar su rentabilidad. Y de ahí surge el concepto planeación tributaria, que es, digamos que se concibe la planeación tributaria como ese conjunto de estrategias que son útiles en la gestión fiscal que las empresas adoptan de manera anticipada con el fin de llevar a cabo sus actividades económicas buscando el mayor rendimiento ¿de qué? De su inversión. ¿Ok? ¿Con base en qué? Digamos que al menor costo tributario posible, ya que esa planeación tributaria que le permite a la empresa, pues diseñar esas estrategias de carácter tributario con la finalidad de poder realizar el pago justo del impuesto, haciendo uso de todos los beneficios que la legislación fiscal le otorga. Entonces, imagínense, había un beneficio que le estaban dando, por ejemplo, a aquellas empresas que desarrollaran proyectos de investigación, más que todo iba orientado a entidades de educación superior. Entonces, un beneficio tributario le decía, mire, si usted va a traer equipos de cómputo muy sofisticados, eh, pero que no se consiguen en Colombia, y ese equipo va a ser destinado para un proyecto de investigación, yo como Estado no le cobro ni arancel de importación ni el IVA. Entonces, claro, todas las universidades empezaron a crear proyectos de investigación avalados por Colciencias en su momento, hoy en día se llama el Ministerio de Ciencias y ¿qué? Tecnología. Colciencias, esa entidad, se encargaba de emitirle un certificado a esas universidades diciéndole, mire, usted no tiene que pagar ni IVA ni gastos de nacionalización de esos equipos. ¿Por qué? Porque van destinados a un proyecto de investigación. Entonces, muchas universidades lograron meter así muchos equipos de cómputo muy sofisticados bajo el disfraz de un proyecto de investigación. Pues muchos también lo hicieron de manera legal, lo hicieron solamente o sea, solamente trajeron los equipos de cómputo que se necesitaban para el desarrollo de ese proyecto de investigación. Eso en realidad se considera planeación tributaria. ¿Por qué? Porque es tratar de ver que sale un beneficio para el próximo año y yo me enfoco con base en ese beneficio para obtener el mayor beneficio que me pueda llegar a dar. ¿Ok? Entonces, si en la próxima reforma tributaria sale un beneficio en donde me dicen, a partir del 2022, todas las empresas que se dediquen a importar materias primas, les daremos una exención de, qué sé yo, del 10% del IVA. Pues yo como empresa que me dedico a ese segmento de la economía, empiezo a enfocar todo mi objeto social o por lo menos a tratar de obtener el máximo beneficio gracias a ese beneficio tributario que se va a empezar a aplicar el próximo año.
¿ok? Entonces comienzo a hacer ese tipo de planeación, ese tipo de proyección orientado a obtener el máximo, a sacarle el máximo provecho a ese beneficio tributario que me pueden llegar a otorgar el próximo año. A eso es a lo que se le conoce como planeación tributaria. Ahora, también es indispensable conocer la planeación tributaria de manera que pueda llegar a ser adaptada ¿a qué? A la planeación estratégica de la empresa. Por eso les digo, si mi modelo de negocio está orientado al aprovechamiento de las materias primas en Colombia, pero veo que me va a salir un proyecto, un beneficio tributario, en donde si yo la importo voy a obtener más beneficios, que pues suena ilógico, pero bueno, podría obtener más beneficios, entonces yo hago toda mi planeación estratégica orientada a obtener ese máximo provecho de ese beneficio tributario, amparándome también en una buena planeación tributaria que yo logre desarrollar. Entonces yo tengo que como empresario tratar de articular mi planeación estratégica con miras a una buena planeación tributaria. ¿Ok? Esas dos van de la mano. Nunca va la una dispersa de la otra, porque digamos que las dos se hablan, las dos tienen que llegar a interactuar en algún momento. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando no hay planeación tributaria? Pues digamos que cuando surge esa ausencia de planeación tributaria en las organizaciones, esa ausencia va a generar un mayor impacto en los flujos de caja debido a que en la mayoría de las veces no van a contar, esas empresas que no hacen planeación tributaria, no van a contar con los recursos necesarios para hacerle frente al pago de los tributos, de los cuales son sujetos pasivos, por lo que esas mismas empresas suelen disminuir su carga impositiva a través de prácticas malintencionadas como la evasión, y con eso ¿qué hacen? Pues que se exponen a posibles sanciones por parte de la DIAN o de la autoridad fiscal en cualquier país, y digamos que eso puede llegar a agravar el problema. Entonces, el hecho de no efectuar una buena planeación tributaria en mi organización puede llegar a derivar en aspectos de evasión en, en un corto plazo. ¿Por qué? Porque yo me voy a ver afectado en mi flujo de caja. Estoy pagando más impuestos y el hecho de pagar más impuestos como que me daña el pensamiento y me dice, no, pero yo no puedo seguir pagando todos esos impuestos porque el vecino que tiene la misma empresa, tiene los mismos productos que yo produzco, él no paga tantos impuestos y yo sí. ¿Será que es un problema de mi contador? ¿Será que es que no estamos efectuando bien algún procedimiento? Pues claro, no está implementando planeación tributaria, por eso está pagando más y ese pago de más le está afectando su flujo de caja. ¿Ok? Entonces, aquí viene el tema de las acciones. ¿Qué acciones debería seguir para poder implementar una buena planeación tributaria? Entonces, digamos que en aras o en virtud de generar el desarrollo de la planeación tributaria, se tiene como pilar fundamental el conocimiento y el cumplimiento de qué? De las leyes. ¿Ok? Y ese conocimiento y cumplimiento de las leyes se hace de acuerdo a la normativa tributaria y esto nos va a permitir el pago oportuno de todas las obligaciones fiscales de la empresa y también a obtener el mayor aprovechamiento de esos beneficios tributarios a los que como organización podamos acceder. En ese orden de ideas, desde el punto de vista netamente tributario, digamos que la maximización del beneficio de la empresa se logra cuando se minimiza esa carga impositiva o se difiere el pago de impuestos respecto de un ejercicio o todo llamémoslo, todo el horizonte temporal que comprende a través del proceso de planificación tributaria. Entonces, no es solamente mirar cómo yo digamos que me beneficio de esas exenciones tributarias o esos descuentos tributarios que puede haber, sino también dentro de la planeación tributaria se configura todo el tema del orden que yo logre tener en mi empresa para el pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque no voy a tener que pagar sanciones, ¿ok? Y eso también está dentro de la planeación tributaria, ese orden que yo tenga al momento de liquidar y pagar toda mi carga impositiva en la organización. Entonces, digamos que aquí hay unas fases. Bueno, la clave está en el conocimiento y el cumplimiento de las leyes
sobre todo las leyes tributarias. Eso va a hacer que yo pueda obtener el máximo de beneficios en los pagos que debo hacer a la DIAN. Hay unas fases de la planeación tributaria. Digamos que las fases de esa planeación tributaria deben ser evaluadas como parte de las estrategias relevantes para los contribuyentes en nuestro país. Y en ese sentido, digamos que la planeación vista como una herramienta puede llegar a ser utilizada desde la administración en las empresas para poder optimizar todo lo que tiene que ver con los impuestos en que esas empresas son sujetos pasivos. ¿Y eso qué quiere decir? Que la planeación tributaria me va a permitir a mí disminuir la carga impositiva en la empresa mediante ¿qué? Mediante la correcta utilización de los beneficios tributarios que me ofrece la ley. Entonces, las fases de esa planeación tributaria son las siguientes. La primera de ellas, el conocimiento del negocio. Y esto es muy importante. En la medida en que yo conozca mejor mi negocio, yo voy a saber, voy a poder tener una mejor trazabilidad de los beneficios a los que yo puedo acceder o a los que en un corto plazo el gobierno puede llegar a crear. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener perfectamente claro el conocimiento del negocio. Si yo me dedico a una empresa de curtiembres, pues yo tengo que estar atentos a los beneficios tributarios que de pronto en legislación ambiental me pueda llegar a dar la DIAN. ¿Por qué? Porque si yo implemento buenas políticas de medioambientales, políticas que ayuden a cuidar el medio ambiente, políticas en donde yo implemente en mi organización una buena política orientada al buen manejo de los desechos, pues eso va a derivar en que yo voy a poderme ver beneficiado de ese beneficio tributario que está obteniendo, que está publicando o que está sacando el gobierno nacional. Pero eso no lo puedo hacer si no tengo conocimiento del negocio. Y con conocimiento del negocio no hago referencia a que es una microempresa y el señor que creó la empresa tiene perfectamente claro en su cabeza cómo es el negocio. No, con conocimiento del negocio estoy diciendo cómo me veo yo como empresa al interior, cómo me veo yo como empresa dentro del sector y cómo me veo yo como empresa dentro de la parte, dentro del país, dentro de la organización nacional. ¿A qué beneficios me puedo acoger? ¿Será que para mí es mejor instalar mi empresa, mi planta en Funza que instalarla en Bogotá por temas de impuesto predial? Tendría que hacerlo, pero también tengo que evaluar no solamente la parte tributaria. Es que si me voy para Funza, yo puedo obtener un mayor beneficio a nivel de impuesto predial. Yo también tengo que ver la mano calificada que va a trabajar en mi empresa, en dónde está ubicada. ¿Será que en Funza puedo encontrar esa mano calificada o voy a tener que conseguir mano de obra calificada en Bogotá para que se vaya a trabajar a Funza? ¿Será que más bien les monto una ruta y voy y lo recojo, pero con Bogotá tan grande que es, ¿será que sí me conviene? O más bien, eso que me voy a ahorrar va a derivar en que tenga que contratar personal de obra, personal con una mano de obra menos calificada, que va a cometer más errores y me sale, como dicen las mamás, lo servido por lo... Ay Dios, ¿por qué me meto con dichos? Me sale más caro el caldo que los huevos. Entonces, todo eso lo tengo que evaluar, pero eso lo puedo hacer en la medida en que yo conozca el negocio. ¿Listo? Otra fase de la planeación tiene que ver con las características de la empresa. Muchas empresas que pueden pertenecer al mismo sector tienen características diferentes, ¿ok? Puede ser que mi empresa de curtiembres esté orientada, obviamente, a sacar el tema, que mi objeto social sea la venta de cueros, pero yo tengo una orientación al cuidar el medio ambiente. Entonces yo tengo implementadas procesos que permiten el mejor aprovechamiento de los desperdicios. Me dedico también a crear de pronto cuero sintético, ¿sí? Entonces, pertenezco al mismo sector de curtiembres, pero las características de mi empresa me hacen diferente a las del resto del sector y yo puedo verme mejor beneficiado en temas tributarios que el resto de las empresas. ¿Por qué?
porque no conocen porque no conocen bien el negocio, porque no se han dado cuenta que el gobierno está implementando políticas o incentivos tributarios que mejoren la relación de ese tipo de empresas con el medio ambiente. Otro aspecto importante es la composición del capital, si el capital es nacional o es extranjero. ¿Ok? Eso también juega un papel primordial al momento de realizar la planeación tributaria en la organización. Todo lo que tiene que ver con el objeto social. ¿A qué me voy a dedicar como empresa? ¿Sí? ¿Será que mi objeto social es los curtiembres o mi objeto social debe ser el desarrollo de productos orientados a reemplazar el cuero de los animales en prendas de vestir, en, no, qué sé yo, en la silletería de los vehículos, etcétera, etcétera? Entonces, todo eso hace que mi objeto social se pueda, digamos que yo de pronto lo tenga que replantear para poderme acoger a un beneficio tributario. Todo lo que son los planes de inversión. ¿Hacia dónde estoy orientando esos planes de inversión? ¿Será que me conviene tenerlos hoy en día tal cual como los conozco o tengo que replantearlos para obtener un mejor beneficio? Todo lo que tiene que ver con la información financiera actual y la información proyectada. ¿Para dónde voy? ¿Sí? Y aquí es en donde juega un papel muy importante, no solamente la organización que yo tenga, que yo debo tener a nivel de información contable y tributaria, sino también el análisis que yo le haga a ese tipo de información. Recuerden, la información no es para tenerla guardada y utilizarla solamente en un periodo. Esa información me está dando, digamos que esos datos me están dando o me están suministrando información importante sobre cómo se puede llegar a comportar el desarrollo de mi empresa, cómo se puede llegar a comportar el nivel de ingresos de la organización o qué tanto voy a tener yo que pagar de impuestos el próximo año. ¿Por qué? Porque tengo una información financiera actual y proyectada. Y esa proyección yo no la puedo hacer si no tengo mi información actualizada y esa información actualizada no la analizo para hacer la proyección. Para eso existen métodos estadísticos que me permiten hacer ese tipo de proyecciones. Y yo voy fácilmente a saber cuánto voy a pagar el próximo año por tema de IVA, cuánto voy a tener que pagar por tema de renta, etcétera, etcétera. Y eso me va a llevar a tener una mayor organización y no salirme de esos parámetros que he proyectado. ¿Ok? Otro aspecto de la fase de planeación es las regulaciones especiales. ¿Ok? Todo eso lo debo yo conocer. No, digamos que yo no puedo hacerme el de la vista gorda. Ay, es que yo no entiendo la parte tributaria, qué mamera. No, olvidémonos de eso y yo sigo pagando los impuestos tal cual como los he venido pagando. No, hay personal experto, hay personal que le puede asesorar a usted en toda esa temática para que usted pueda aprovechar al máximo sus beneficios tributarios. Todo lo que tiene que ver con los riesgos estratégicos del negocio. Si usted conoce su negocio, usted sabe qué riesgos son a los que se va a ver enfrentados en el día a día de acuerdo al desarrollo del objeto social que está implementando. Conozca la empresa, conozca la competencia, conozca los riesgos a los que se puede ver abocado. La pandemia nos ha enseñado mucho esto, ¿sí? Las empresas, digamos, ¿quién hoy en día se va a dedicar a montar un parque temático? Yo creo que esa persona lo va a pensar dos veces y si se arriesga, va a tratar de conseguir un seguro que le garantice que en época de confinamiento usted va a seguir teniendo algún tipo de ingreso, ¿ok? ¿Quién va a crear hoy en día un centro comercial? A sabiendas que los comerciantes aprendieron, a las buenas o a las malas, a tener que vender por internet. Entonces, ¿quién se va a meter a hacer a desarrollar un tipo de negocios de esos? Y más aún, que en pandemia es de lo primero que cierran. Entonces, yo no me voy a poner a montar ese tipo de negocios. ¿Por qué? Porque yo ya sé que ese segmento está próximo a desaparecer. Mire nomás en Estados Unidos cuántos centros comerciales se están derrumbando. ¿Para qué? Para crear en ese mismo terreno otro tipo de infraestructura, llámese de viviendas o venderlo a una planta de una empresa, etcétera, etcétera. Hay que conocer los riesgos a los que me voy a ver enfrentado en el desarrollo de mi objeto social. Y lo último, todas las transacciones con vinculados económicos. Yo tengo que mirar que
con qué tipo de vinculados me conviene más hacer negocios o con qué tipo de vinculados yo puedo obtener un mejor beneficio. Pero ese en especial lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Eso como fase 1 de esa planeación tributaria. Nótese todo lo que contiene los aspectos importantes que yo debo tener en cuenta para realizar la primera fase de la planeación tributaria. En la fase 2, yo debo tener en cuenta lo siguiente. Debo realizar un estudio de la situación impositiva. ¿Qué tanto estoy pagando en impuestos? ¿Sí? ¿Cuánto de mis ingresos los tengo que dedicar a pago de impuestos? Y eso me va a decir, me va a generar una alerta y me va a decir, oiga, yo no puedo seguir pagando tanto en impuestos. Algún mecanismo debo implementar o algún mecanismo debe existir de manera legal del cual yo no estoy aprovechando y está derivando en que yo pague tantos impuestos. Entonces, cuando usted ve eso en dinero, usted se pellizca y usted dice, miércoles, no puedo seguir pagando esa millonada en solo impuestos. Algo debo poder hacer. Entonces es cuando ya comienza usted a ver que si contrata personal entre 18 y 28 años de edad, usted se va a ver beneficiado por eh, un tipo de beneficio tributario, pues usted va a tener que empezar a replantear eso. Si usted pensaba más bien en comprar una máquina que le iba a ahorrar de pronto 20 empleados, usted ahora lo puede reconsiderar y decir, no, pero si hago esa inversión, voy a poder de pronto ganarme algo más, pero en estos momentos voy a mostrarme algo más solidario, voy a venderle una imagen al gobierno de que yo voy a sacrificar ese rubro, voy a contratar más bien personal joven y me voy a ver beneficiado por una parte a nivel tributario, pero por otra también estoy desarrollando, digamos que estoy ayudando al desarrollo de la economía en tiempos de crisis. Y eso se va a ver bien visto. Y de pronto puede obtener un tipo de beneficio adicional a ese. Todo lo que tiene que ver con la revisión de las declaraciones tributarias. ¿Por qué en esa declaración que dice no aproveché este beneficio tributario? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo por qué pasó por alto? ¿Ok? No es simplemente que usted declare el impuesto y ya se olvidó de eso. No, hay que volver a retomar esas declaraciones. Yo sé que las normas cambian, y aquí en Colombia cambian a toda hora. Posiblemente usted se le olvide que tuvo que pagar ese tipo de impuestos porque en esa época la ley estaba configurada de esa manera. Hoy en día no lo está de esa manera y de pronto lo ve un poco escandaloso, pero eso que va a generar en que usted tenga más cuidado al momento de realizar las declaraciones tributarias. ¿Ok? Otro aspecto importante es la revisión de los procedimientos y controles. De pronto aquí, a nivel interno en la organización, no se están aprovechando beneficios, no estamos aprovechando al máximo todas esas oportunidades que el gobierno nos está dando y que yo, por puro desconocimiento, no los estoy aprovechando. Y eso puede que, digamos que cuando yo cuantifico ese tipo de dinero, eh, como empresario me va a doler. Primero me va a doler. Y segundo, me va a molestar y me va a llevar esa molestia a no volver a cometer esos mismos errores. Entonces voy a estar más pendiente de esos beneficios tributarios, voy a tener al contador ahí marcación personal, dicen, bueno, ¿cómo vamos con los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos este año? ¿Por qué no puedo aprovechar este beneficio si la competencia sí lo está aprovechando? ¿Qué me hace a mí de diferente? Todo eso me va a permitir implementar nuevas políticas y, ¿por qué no? Hasta tener que cambiar el modelo de negocio. Porque si yo veo que a mi competencia le está yendo mejor con su modelo de negocio, pues yo voy a tratar de mirar cuál es ese modelo de negocio que él tiene implementado para ver yo cómo lo puedo implementar. Todo lo que tiene que ver con la revisión de áreas que tengan que ver con el proceso tributario. Cuéntame, Profe, una pregunta, ¿dónde dime. yo puedo revisar esa clase de beneficios tributarios? Digamos que dentro de los temas que van a exponer, un tema es ese. El inventario de beneficios tributarios que hay hoy en día supera los 220 beneficios. Es una lista muy grande. Pero digamos que todo está estipulado la mayoría de esos beneficios están dentro del estatuto tributario,
pero te recomendaría que el grupo que va a hacer esa exposición nos lo exponga y nos indique realmente cuál es la fuente en donde los podemos conseguir. Todos, digamos que un 90% de los beneficios están plasmados en el estatuto tributario, ¿ok? Pero es un gran inventario, son más de 220 los beneficios. Profe, y cuando tú hablas de beneficio, ¿eso qué se refiere? No sé, que de pronto le hagan descuentos o ¿qué? Sí, ¿Esa clase? exactamente. Ah, ok. Todos esos descuentos o beneficios que yo como empresario puedo aprovechar para pagar un menor impuesto. ¿Listo? También vamos a tener que analizar dentro de la organización las áreas que tienen que ver con el proceso tributario. ¿Estamos pagando a tiempo? Si no estamos pagando a tiempo, ¿por qué nos estamos atrasando? ¿Qué está llevando a que nos atrasemos y tenga que pagar sanciones? Todo ese tipo de cosas lo vamos a tener que analizar. ¿Hay alguien que quiere expresar algo? Sí, profe, yo, Alessandra. Hola, Alexandra. Profe, es como en la empresa, el jefe de la empresa tiene una fábrica de chocolate. Esta empresa de Granja Verde produce chocolate como Luker, pero el chocolate es de sello Bayuno, creación del Valle. El señor compró una máquina, la compró en Bucaramanga, la máquina le costó 24 millones. Él como persona natural hizo la factura por el lado de él, no la quiso meter con IVA que para no pagar el IVA, pero el señor desconoció de que como esa máquina está en la planta de producción, se podía deducir el IVA en la declaración de renta. Se perdieron 4 millones y pico ahí en eso. Y Porque se expuso. se expuso. Porque no metió la máquina por la empresa, con la razón de la empresa, sino como persona natural como él, para él. Sí, exacto. Esos son muchas veces los errores que cometemos precisamente por el desconocimiento de la norma. Y Sí. ahí es en donde entra a jugar esa asesoría que nosotros, desde la parte contable, le podemos dar a la gerencia para que no cometa ese tipo de errores. Profe, discúlpame. Dime. De pronto bueno, iniciemos de que es un error. En cierta manera, sí, se puede acomodar ese error. ¿Cómo lo arreglaría yo? ¿Sí? Ellos a veces, algún tipo de empresarios, tienen esa tendencia de que al pagar un poco menos, porque es que son 4 millones de pesos que paga menos, ¿sí? Entre comillas. Pero también, ahorita como él ya cometió ese error, ¿sí? Error, entre comillas para mí, cometió ese error, entonces lo que podría hacer sería alquilarle como persona natural, él puede alquilarle esa máquina a la compañía que es el debido proceso que debe hacer, porque la máquina debe tener una depreciación o debe tener un proceso justo porque pues en algún momento la máquina va a tener que hacer cambios, de dónde van a salir los costos cuando la máquina haya que repararla o de dónde salió el costo para hacerla, colocar la máquina en su lugar, porque eso tiene un proceso de que la máquina la llevan, la acomodan, la ponen en un sitio, la fijan, bueno, una cantidad de cosas dependiendo de los tamaños de las máquinas. Entonces yo creería que de pronto puede sí ser un error, pero también lo podríamos arreglar de esa manera. O sea, él alquila la máquina, va sacando el dinero por ese lado, ¿sí? O sea, va como alquilando el proceso y deja de ser como un error, ¿sí? Porque de pronto él no lo vio por ese lado y de pronto se lo organizaron para que lo viera como poder devolver ese dinero, ¿sí? Creería yo que de pronto por ahí también lo pensó. Es que a veces pensamos de que todo puede ser un error o que lo hacen con ese tipo, pero de pronto no hay un trasfondo. Puede ser que él lo haya pensado desde ese punto de vista, pienso yo. Oh, pero es muy bueno el punto de vista. Pero ¿sabe cuál es Y el problema, profe? El dime. problema es, si es alquilamiento, tendría que sacarle retención por arrendamiento. Sí, Que pero eso es que te lo deduces en la declaración de renta. Eso Claro. sí, pagas un anticipo, un claro, impuesto claro, por pero anticipado. no quiere así, la contadora quiere, como se le dé una plata a él, al socio de la empresa, se le dé una plata, entonces se van a cruzar cuentas con la plata que se le debe a él. Digo que también va a ser un problema, ¿por qué? Porque si él Porque es él un va a socio tener una ganancia. también va a tener los intereses presuntivos que no se le han pagado intereses presuntivos. Entonces,
de un error va en otro error, en otro error y en otro error, porque tienen que pagar intereses presuntivos y no lo han hecho. Tienen que mirar la tasa del interés presuntivo, tampoco lo han hecho. Entonces, de un error van en otro error y en otro error. Pero de todas maneras, el punto de vista, te entiendo perfectamente, Alexandra, pero el punto de vista que plantea Luz es bastante bueno. Ahora, sí hay que tener una mente muy, muy corrupta para pensar eso. No, pero Muy cerrada. no, pero muy chévere, Luz. Es una buena perspectiva. Es que Yo a lo, veces ellos hacen esas cosas es precisamente por eso, profe, porque sí, ellos no le consultan ellos no nos consultan, ¿sí? sí. Ellos van haciendo las operaciones, ¿sí? Sí, así, Entonces, ellos llegan, ay, ve, sí, se así me había olvidado, me gasté lo 25 más, lo millones, y más no como chistoso que, del ¿y en cuento qué? es que ¿En lo qué más te los chistoso gastaste? No, es que compré una máquina para la empresa. Ah, bueno, la compró por medio de la empresa. No, la compré a nombre mío. Bueno, no, pero listo, es que lo más ya lo chistoso, embarró, ya la metió toda. Listo, bueno, solucionémoslo de otra manera. Entonces, como esa plática salió de su bolsillo, entre comillas, ah, no, esa plata la compraron a nombre mío, pero la compraron con la del dinero de la empresa. Bueno, entonces, la plata salió por el como dice banco, Alessandra, como dice es Alessandra, muy error chistoso. tras error, error tras error. No, Sí. simplemente vamos organizándolo, digamos que esa plata se la prestamos al socio y que se la vamos a ir descontando para que eso no se vaya con interés en presuntos ni que se vaya a ir con eso y lo vamos cruzando, esos 24 millones los vamos cruzando con el anticipo con el alquiler que se le haga a él mensualmente y se le cobra su retención en la fuente. Igual para él va a ser un beneficio esa retención en la fuente, va a ser un anticipo de impuestos. Entonces, y ahí se podría cruzar esos 24 millones y no hay intereses presuntos, ¿sí? O sea, no se genera porque igual se compró, igual ahí se va a hacer el proceso para hacer el cruce de una vez. Se puede decir que se le dio una plata por anticipado, ¿sí? Para comprar el proceso o para el alquiler de esa máquina. No creo que sea tan corrupto, profe. No, 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 es por molestar. Lo de Bueno, él era, mire que la máquina se compró por medio del banco y el banco está a nombre de la empresa Granja Verde. Y se giró un cheque él, como dice que él es el socio, él es el dueño, gira el cheque, hizo la compra, José fue calladito para Bucaramanga, fue y compró la máquina, ya contento, llegó con su máquina y con el cheque girado de la empresa. No lo Sí, giró pero con el cheque, entonces eso sería se podría dar como un anticipo claro. accionista y no se genera un interés presunto, sino que se hace un anticipo al accionista y mes a mes se le va causando su alquiler de máquina, ¿sí? Y se va dejando a nombre del proceso o luego poco a poco se va pasando la máquina a nombre de la compañía. O sea, hay muchas cosas que, como dice el profe, que se pueden hacer, leyendo bien el estatuto tributario, se pueden hacer y sin entrar en más gastos, en mucho más gastos. Sí, no era el debido proceso, no era lo que él debía hacer, pero ya lo hizo, hay que exponerle solución. sí, yo he visto mucho la práctica que tú planteas, Luz, básicamente en entidades sin ánimo de lucro, específicamente, bueno, digamos que una universidad utiliza mucho esa figura de, digamos que es la manera que tienen para sacar las utilidades de una entidad sin ánimo de lucro. Entonces, una universidad, pues, obtiene utilidad y todos lo sabemos, pero el objetivo es que como ellos se configuran como ese tipo de sal, les toca reinvertir las utilidades y entonces, ¿qué hacen? Los dueños o los fundadores son los que construyen los edificios, los ponen a nombre de ellos, con dinero de ellos y se lo arriendan a las universidades y de esa manera ellos obtienen ese tipo de utilidades. Pues no es una práctica corrupta ni mucho menos, sino que son prácticas que se utilizan y que están dentro del marco de la ley. Entonces eso es perfectamente válido. Y cuando decía lo de corrupto era un chistecito, Luz, no era para decirte que tú es que, No, sí, yo te entiendo, profe, no te preocupes, ok, sino que es como, mire, y esa forma de simplemente educar al empresario. Lastimosamente los empresarios creen y asumen que como es su dinero, yo puedo sí, hacer con mi dinero lo que yo quiera, ¿sí? Y de pronto entonces muchas veces le echan la culpa al contador, al revisor fiscal, al gerente, no, resulta de que es que
Cuando nosotros nos damos cuenta de ciertos procesos es porque ya ejecutaron, ya hay ejecutado. Entonces, es lo único que viene y te dice a ti, solucióname y no me vaya a poner a pagar más. ¿Ya? Entonces, esto es una maniobra que se puede hacer sin herir a nadie, sin lastimar a nadie, sin robarle a nadie, ¿sí? Para yo poder ir legalizando los dineros, porque hay que legalizarlos de alguna manera, pero tampoco puedo generar intereses presuntos, tampoco puedo ir generando un gasto mucho más alto, ¿sí? Tengo que buscar la maniobra para yo poder decirle al empresario, y ojo, decirle, venga, no lo vamos a hacer, porque si lo vamos a hacer, entonces yo ya no voy a entrar, porque es que eso implica mucho más trabajo, ¿no? Obviamente eso implica más trabajo para el contador, para el auxiliar contable y para toda la parte administrativa. Hay que estar pendiente de la cuenta de cobro mensualmente. Ahorita, por ejemplo, que hay que pasarla por la DIAN, entonces hay mucha cosa que ya se va aumentando. Entonces, ojo, usted me pone a hacer doble trabajo, entonces pues yo le voy a cobrar más porque pues que usted me está haciendo trabajar más. Entonces yo le voy a cobrar y verá que también aprenden y no lo vuelven a hacer. Sí, eso que acabas de mencionar de educar también a la gerencia es muy importante porque sí, es todo lo que has expuesto. El simple hecho de considerar que es su dinero ya les da a ellos como carta blanca de hacer lo que quieran sin o pasándose por encima en muchas ocasiones del concepto del contador o del revisor fiscal. Y todo eso va, digamos que eso también hace parte como de esa, no sé si esta palabra quepa, esa evangelización que hay que hacerle a la gerencia, decirle, hombre, antes de consulte, ¿sí? Pero bueno, eso, con eso vamos a tener que vivir, van a seguir presentándose ese tipo de decisiones y pues nada, no nos queda sino tratar de ayudarles y de educarlos tal y como lo dice Luz. Otro de los aspectos y que componen esa fase 2 de la planeación tributaria es la identificación de puntos a mejorar, todo lo que acaban de exponer, tanto Alexandra como Luz, frente al tema de esas prácticas que buenas o malas, intencionadas o bien intencionadas o mal intencionadas que se cometen dentro de la organización, hay que identificarlas para, como lo dice Luz, evitar que eso se vuelva a presentar, que se vuelva eh, en una situación que se convierte repetitivamente al interior de la organización. Entonces hay que hacerles ver a ellos el riesgo al que están poniendo a la organización, el desgaste al que están llevando a la organización, un desgaste desde el área contable, desde el área de tesorería, es decir, todo ese tipo de cosas son acciones que están llevando a que se entren en unos reprocesos que fácilmente se pudieron haber evitado si se hubiera hecho de otra manera. Otro aspecto es la utilización o disposición de saldos a favor. Y el último es todo lo que tiene que ver con la estimación del impuesto para los años próximos. Y esto, reitero, va muy de la mano con uno de los puntos que veíamos en la fase 1 y es echar mano de esa información histórica para ver cómo es la tendencia que tiene desde el punto de vista impositivo en la organización para poder determinar si estamos pagando cada vez más impuestos o qué es lo que específicamente está pasando en el sector. Porque es que puede que sea una situación que no es solamente de mi empresa, sino del sector que se está viendo muy golpeado. ¿Por qué? Porque está cada vez asumiendo una carga impositiva cada vez más alta. Entonces es ahí cuando uno puede acudir a esas agremiaciones y decirle, mire, está pasando esta situación y necesitamos que usted como representante de todo el sector lo exponga ante el gobierno y haga que ese tipo de situaciones se disminuyan o que nos den algún tipo de incentivo para poder seguir manteniéndonos a flote, porque si no, pues el sector se va a ver, se va a ver gravemente golpeado. Entonces son situaciones que como tal yo puedo llegar a seguir manejando al interior de la empresa para que ese tipo de situaciones jueguen a favor y no en contra de lo que en la organización estamos promulgando. ¿Listo? Básicamente, pues dentro de esas fases de la planeación voy a tener que conocer el entorno de la empresa, no solamente mi empresa, tengo que conocer el entorno y cuando yo conozco mi empresa al interior y conozco el entorno que la rodea, yo voy a poder detectar cuáles son las debilidades y las fortalezas, que esto es a nivel interno, y las oportunidades y las amenazas, que son a nivel de lo que yo conozco del entorno. ¿Y qué va a hacer eso? Me va a permitir, y todos sabemos que esto es una matriz DOFA,
o FODA, ya ni sé cómo le llaman, ese tipo de matriz me va a permitir a mí poder identificar no solamente esas debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, sino poder armar pares estratégicos. ¿Qué es un par estratégico? Es tomar las fortalezas y las oportunidades, las que son comunes, y potenciarlas, crear una estrategia que potencie esa fortaleza y esa oportunidad para poder aprovechar y desarrollar una buena estrategia que me permita aprovechar al máximo estas dos y poder crear tanto las debilidades como las amenazas que son de pronto que coinciden, o esas debilidades y amenazas que yo considero son comunes, y poder crear una estrategia que me permita minimizarlas para evitar que primero se materialicen, o que si se llegan a materializar, su impacto sea el menor posible. ¿Okay? Eso es lo que yo puedo hacer, y esto es lo que se conoce como planeación estratégica. Entonces yo parto de conocerme como empresa y de conocer mi entorno, paso a crear esta planeación estratégica, y de esta planeación estratégica deriva todo lo que son los objetivos fiscales, es decir, aquí ya empezamos a hablar de planeación tributaria. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos fiscales? Pues primero, cumplir la norma, y segundo, optimizar el impuesto, es decir, pagar el impuesto justo. No tengo por qué pagar de más, tengo que conocer todos los beneficios que me da el estatuto tributario, y aparte debo conocer el procedimiento tributario. ¿Qué es el procedimiento tributario? Todo ese actuar en el que yo debo llevar o debo orientar a mi empresa para no cometer errores, para no tener que pagar sanciones, y si cometo algún error, por lo menos saber cuánto me va a costar esa sanción. ¿Ok? También esta planeación estratégica va a derivar en trazarme unas metas fiscales mucho más reales o mucho más acertadas de acuerdo al objeto social que estoy desarrollando. Entonces, si yo soy importador y mi meta fiscal es, si estoy pagando en aspecto de renta, el año pasado pagué 1.000 millones de pesos, pues voy a tratar de mirar qué estrategia puedo implementar para disminuir ese impuesto de 1.000 millones, bajarlo a unos 700. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a plantear? Y es ahí cuando entramos nosotros como contadores a apoyar ese tipo de metas fiscales. ¿Ok? ¿Qué puede ser? ¿Cómo puedo hacer eso? Por ejemplo, si yo importo materia prima, pues mirar cuál es el país de donde yo la puedo importar y con el cual voy a obtener un beneficio tributario, sea por un acuerdo de, ¿cómo se llama eso? Se me fue la paloma. La CAN o el Mercosur, esos son, bueno, tratados de libre comercio que se realizan entre países. Entonces, mirar con cuál país es con el que yo puedo obtener el máximo beneficio, y de ese país lo importo. También voy a poder desarrollar una serie de estrategias fiscales, orientadas a tener un adecuado control, o sea, no tener por qué pagar de más, no tener por qué pagar sanciones, sino tener un verdadero calendario tributario que se desprenda en un calendario tributario interno, en donde yo pueda decir, si yo tengo que pagar el IVA todos los 18 de cada mes, entonces voy a organizarme de manera tal que el IVA lo tenga ya listo el 10 de cada mes. Y entonces empiezo a crear ese tipo de controles. ¿Para qué? Para no estar pagando sobre tiempo, y como estamos corriendo, entonces vamos a cometer errores y eso va a derivar en sanciones, etcétera, etcétera. Y también a nivel de estrategias fiscales, contemplar la toma de correctivos oportunos. ¿Ok? Y viene una parte muy importante, todo lo que tiene que ver con las políticas fiscales. Unas políticas fiscales que pueden desprenderse directamente de unas políticas contables. ¿Ok? Y eso va a ser un tema que vamos a abordar dentro del curso, y es mirar cómo desde la creación de la política contable yo puedo implementar la parte de la planeación tributaria. Entonces son temas que son muy profundos, temas que, digamos que esto era lo primero con lo que quería abordar el curso,
¿Por qué? Porque digamos que se empiezan a generar aspectos en donde la planeación tributaria no es simplemente sentarme y decir, ah, bueno, entonces voy a pagar, quiero, señor contador, yo como gerente quiero pagar simplemente que me disminuya toda la carga impositiva un 50%. Eso no es planeación tributaria. Planeación tributaria va mucho más allá. La planeación tributaria se desprende y en algunos casos va casi que al lado de la planeación estratégica de la organización. Entonces, no es algo que se haga de la noche a la mañana. La planeación tributaria no sale por obra y gracia. Es algo que yo tengo que estar trabajando constantemente y sobre todo voy a tener que echar mano de datos históricos para poder prever y detectar sobre todo errores que pude haber cometido en el pasado para evitar cometerlos hoy en día. ¿Ok? Eh, pues esta es la primera temática que quería abordar acá en el curso. Ya en la próxima, pues nos vamos a ir metiendo más en detalle con todo lo que tiene que ver con planeación tributaria y el primer punto tiene que ver con operaciones transnacionales. ¿Ok? Ese tema de operaciones transnacionales, digamos que tiene que ver mucho con temas de tratados internacionales con sanciones que Colombia le ha impuesto a otros países, o bueno, digamos que no sanciones porque pues no somos tan grandes como para imponerle una sanción a un país, pero sí de pronto en tema de aranceles, que le cobra más aranceles a ciertos países que a otros, por ejemplo, le cobra más a China porque pues estamos invadidos de mucha mercancía china, entonces un mecanismo de protección al industrial colombiano es subir el arancel de la importación de esas materias primas. Entonces, digamos que dice que se empiezan a crear ese tipo de situaciones, pero los empresarios, vuelvo y digo, ellos no son bobos. Entonces dicen, ok, me van a cobrar más si la marquilla de mis telas dice hecho en China, entonces hago una paradita en otro país que me cobren menos, lo traigo de manera legal y pago ese impuesto justo a Colombia a sabiendas de que me traje ese material y no es que esté cometiendo un delito porque lo compré y lo reetiqueté en otro país en donde esa actividad es legal y la traigo directamente de ese país a Colombia. Pero esas son situaciones ya muy puntuales que vamos a estar manejando en el desarrollo del curso, ¿ok? Cuéntame. Algo que hace un cliente que tengo es que, por ejemplo, él trae todo de Italia porque su venta son artículos para motos de alto cilindraje, ¿sí? Entonces, cascos, todo lo que tenga que ver con la ropa y todo el proceso de BR46, Leo Vinci, son marcas italianas. Entonces, él trae de Italia y, por ejemplo, a él tiene clientes en todo Colombia, entonces él tira todo para Estados Unidos y de Estados Unidos importa acá, ¿sí? Una parte. Otra la trae directa y dependiendo cómo esté el euro, dependiendo cómo esté el dólar, así mismo realiza la importación acá. Pero entonces es más económico traerlo desde Estados Unidos que traerlo directamente de Europa hasta acá, de Italia hasta acá. Entonces, en algunos momentos cuando la mercancía la necesitamos muy rápido, ¿sí? Porque las importaciones cada 3 meses, que es lo que dura una importación de hasta acá, llenar un container. Entonces, hace ese proceso. Precisamente por eso, porque el costo de Italia hasta acá es demasiado costoso. Ahora, otra cosa, por ejemplo, él tiene clientes en Ecuador, en Chile, ¿sí? Entonces, directamente importa desde Italia a Chile, Ecuador, o sea, envía de una vez la mercancía, no la permite que llegue acá, sino que de una vez hacen como los envíos desde Italia hasta ciertos esos países. Entonces, él en ese lado tiene una buena, sabe y conoce pues el valor que le cuesta, o sea, todo lo que le cuesta a él traer la mercancía desde allá, porque es original, o sea, todo viene de esas marcas, de motos de alto cilindraje, de carreras y todo eso. Qué chévere. Pero O sea, mira que es, viene de las empresas directas, ¿sí, Luz? Sí, de Italia, viene de Rizoma. Rizoma es una empresa que importa todo lo que tenga que ver con exhaustos de motos.
BR46 es lo que importa camisas, gorras, trajes para esas motos, y aquí uno creería que aquí en Colombia eso no, o sea, pues porque aquí ni siquiera hay un lugar donde correr ese tipo de carreras así, y lo utilizan muchísimo, o sea, eso se vende, pensamos que en pandemia nos íbamos a caer, y no, para nada. La importación fue lo único que se detuvo, pero la venta continuó porque son guantes de la marca de BR46, y vienen exclusivamente a preguntarte por la marca, o la piden exclusivamente de que sea de esa marca. Y son guantes de $1 millón de pesos, de $2 millones de pesos. Ya son cifras que uno dice, vení, o sea, ¿cómo? Pero hay el mercado para ese tipo de personas. Entonces, esa es como la planeación de él que hace. Me dice, no, Luz, mira, este mes no lo voy a traer hasta acá, este mes lo vamos a dejar en Estados Unidos, allá lo recibe Julano de tal, y vamos a empezar a hacer la distribución desde ahí, y solamente una parte, que es lo que necesito, llega directamente acá, o si no, de una vez de allá empiezan Medellín, Bogotá, Barranquilla, bueno, todas las ciudades de Colombia, porque él distribuye en Pasto, bueno, distribuimos, y somos los únicos en Colombia, ¿sí? Que nos, Leomín, Rizoma, BR46, somos la empresa autorizada en Colombia para hacer ese tipo de, porque no le venden a todo el mundo tampoco. Él tuvo que ir a Italia, o sea, él va a Italia, él va y escoge, él habla con el dueño de esas empresas y todo, para poder que venga, poder hacer ese proceso aquí en Colombia. No es un multimillonario, pero es una persona que ha aprendido a manejar su empresa, y que poco a poco ha ido haciéndose un capital, y que él dice, pues no, este es mi futuro. ¿Por qué? Porque yo lo planeo. Es un economista, es ingeniero en sistemas, economista, y es administrador de empresas. Entonces el personaje es interesante porque todo lo tiene en su cerebro, y conoce su marca, lo que decías tú, Alexander, o sea, conocer tu empresa, conocer lo que haces, cómo lo vas a hacer, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, y ese personaje las tiene clarísimas, o sea, él sabe por dónde, cómo hago, cómo ingreso, el dólar, él mantiene el dólar, hoy no compro porque el dólar está full, está a punto, entonces tiene contactos en las mesas de dinero, donde ve, Sammy, dale, hácele, compra porque bajó, o va a bajar, espérate que va a bajar 2 puntos, espérate que va a bajar 3 puntos. Y obviamente con el dólar va a pie con el euro, ¿no? Porque él compra en definitivas cuentas, él compra en euros. Entonces, todo eso es una cosa que estoy al lado del personaje y hay que aprenderle muchísimo, porque sabe el manejo de su estrategia, y ha crecido, en 4 años ha crecido bastante con esas estrategias que genera para poder traer su mercancía a Colombia. Sí, claro, es que eso es conocer el sector y conocer el modelo de negocio. Y con eso, digamos que esas son 2 herramientas claves que le van a permitir a usted desarrollar una buena planeación tributaria. Pero es su pasión, ¿no? O sea, es Bueno, porque las motos es su pasión. O sea, eso es lo que él toda la vida ha crecido con eso. O sea, algo que él viene de un pueblo donde simplemente vio una vez correr y le encantó, pero es su pasión. Entonces, como es su pasión, conoce y todo. Yo creería que, yo digo que siempre lo que yo hago lo tengo que hacer con todo el amor y la gran pasión del mundo que me apasiona, para poder ser un gran empresario. qué chévere. No, muy bien eso. Y qué bueno conocer ese tipo de mercado. No tenía idea que eran los únicos, que había solo una empresa, porque hay mucha gente que es aficionada a temas de motos, pero temas de calidad. O sea, no cualquier tipo de prenda, no cualquier tipo de accesorio para las motos, sino cosas de mucho, de marca y de mucho prestigio. Bueno, pues nada, con esto terminamos la sesión de hoy. Les agradezco muchísimo la atención. Gracias a todos los que participaron, Alexandra, Luz. Bueno, ahí tengo anotados a las personas que han participado porque les voy poniendo punticos por sus participaciones, ¿ok? Bueno, profe, una pregunta. ¿Ya armó los grupos para lo del trabajo?
que tenemos, para la exposición que tenemos que hacer en el segundo Eh, corte? No, todavía no. Y gracias por acordarme. Espérame, yo lo anoto acá. Grupos. Yo ya te envié el correo, ¿vale, profe? Sí, sí lo vi. Sí, ese sí lo vi. Muchas gracias. Listo, aquí lo tengo anotado y lo hago entonces mañana temprano y les socializo eso. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en 8 días, ¿ok? Descansen. Gracias, profe, que esté bien, No, chao. a ti. Gracias.